Muy buenos días, ingeniero Rodrigo Guerra. Bienvenido a la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Muchas gracias. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, gracias. Muy honrado el estar aquí este sábado para platicar un poquito con los alumnos en la conferencia al rato. Para nosotros es un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia. Gracias por concedernos esta entrevista. Entre las claves estratégicas para las universidades iberoamericanas que establece la Carta Universia de Río 2014 se encuentra la responsabilidad social y ambiental de la universidad. Ingeniero Guerra, en términos concretos, ¿cuál sería el significado que tiene la responsabilidad social y ambiental en las universidades? Bueno, déjame dar algunos datos y estadísticas para ponerlo en perspectiva la pregunta. En México es un país muy grande, 122 millones de habitantes. Desafortunadamente 50 o 52 millones viven en pobreza. De los niños que entran a la escuela primaria, solo 10 o 12 llegan hasta la universidad y se gradúan. Y eso, junto con otras cosas, hace que los universitarios, las universidades, tengan un papel preponderante de cara a la sociedad. Entonces, el ser universitario, bien sea alumno, bien sea maestro, bien sea directivo, bien sea rector, implica una responsabilidad ante la sociedad, una responsabilidad social muy grande. De hecho, algunas encuestas que se han realizado en los pasados años ubican a las universidades como la institución más admirada en México, más admirada por encima del ejército, de la marina, etcétera, etcétera. Cuando pone uno todo eso junto y ve el devenir de nuestro país en el ámbito económico, en el ámbito político y ciertamente pues en el ámbito social, nos hace ver muy claramente de la responsabilidad que de cara a la sociedad tenemos los que vivimos en el mundo de la educación superior o del mundo universitario. Pegado a ello, a veces un poco diluido en la atención de las sociedades está la parte de sustentabilidad. México pues, pertenece a una serie de acuerdos a nivel internacional adoptados, asumidos por el país, más reciente el Acuerdo de París, que desafortunadamente Estados Unidos se retiró cuando menos temporalmente, no hace mucho. Y eso nos debe hacer pensar en que, bueno, estamos todos en el mismo planeta y respiramos el mismo aire y tenemos los mismos retos de cara a la evolución y a la protección ambiental, a la protección de recursos naturales, etc. Yo sí creo que en el ámbito universitario falta crear conciencia de la sustentabilidad necesaria para que nuestro país, parte importante de la humanidad, contribuya y haga su esfuerzo para tener un país sustentable, entendiendo por sustentable el desarrollo apropiado de las actividades económicas y productivas que protejan el medio ambiente y otra serie de recursos naturales. Así que llamo la atención sobre esto último porque es una gran tarea vencer las inercias que existen, no solo en México, sino en muchas partes del país del mundo, ciertamente China, Japón, Estados Unidos, en términos de que su actividad económica a veces tiende a no respetar los principios de sustentabilidad con serios y a veces irreversibles daños a nuestro planeta. Así que esa parte se la debemos a las futuras generaciones, tenemos que inculcarla en el pensamiento social y económico de los futuros empresarios que hoy están en las universidades. Se debe poder realizar una actividad económica productiva con respeto al medio ambiente. Ciertamente hay marcos jurídicos en la materia, necesitamos México ser más aplicados en su aplicación, valga la expresión, y en su respeto. Así que pues a veces es parte desafortunadamente de las expresiones de corrupción que tenemos en el país, el que haya normas y no se cumplen. Así que pues bueno, está ahí, los temas son vigentes, la responsabilidad de las universidades ante la sociedad
y las responsabilidades de la sociedad y de las universidades ante los retos de la sustentabilidad. Okay. En su experiencia como secretario general de FIMPES, ¿cree que son los principales avances y retos que en esta materia tienen las universidades en nuestro país? Bueno, yo creo que nos debemos de entender que somos parte de una sociedad, una parte muy selecta, como decía al principio. En México hay, no sé, 3.400.000 estudiantes de educación superior. Quizás lleguemos a los 4 millones si sumamos las personas que estudian a distancia, que se llama educación no escolarizada. Y eso en un mundo de 120 millones, pues nos hace ser, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, selectivos. Y esa selectividad pues, nos conlleva una serie de responsabilidades. Es tarea de las universidades el hacer entender que las personas que tienen o han tenido la oportunidad de estudiar, de ser educadas, de tener un grado universitario, son más responsables que aquellos que no han tenido por cualquier razón esa oportunidad de ser. Y desde esa perspectiva, las universidades, ciertamente las empresas por su lado, las universidades deben de poner el ejemplo de llevar a cabo su tarea educativa pues de cara a la sociedad. Hay ciertas expresiones, por ejemplo, quisiéramos que las universidades estuvieran muy conscientes de que nos debemos a la sociedad el entregar profesionistas graduados como la sociedad lo necesita, entendiendo que la sociedad va cambiando en sus requerimientos. Cuando digo la sociedad, pues estamos hablando de todos los estratos de la sociedad, todos los sectores, muchas veces principalmente el sector productivo, quien es que da mucho del empleo en México, el empleo profesional. Así que debemos de educar pensando en la sociedad, pensando en lo que la sociedad necesita, no solamente en lo que los universitarios creemos que necesita. Eso implica que tengamos una amplia comunicación entre las universidades y la sociedad, amplia y efectiva comunicación, en donde nosotros recojamos las necesidades de la sociedad, las traduzcamos a planes de estudio, programas, preparación, perfiles de maestros, etcétera, procesos de enseñanza, etcétera. Junto con ello, creo que todavía nos hace falta mucho el entender que somos una parte muy importante y muy relevante en la sociedad y debemos de enseñar a que hay que desarrollar las tareas educativas como instituciones y luego las tareas productivas como profesionistas egresados con respecto a la sustentabilidad. Así que hay mucho trabajo por hacer. Es un sector muy atomizado, hay 3.300 y tantas universidades en México y eso hace más complejo, comparativamente con otros países que tienen 60 o 70 universidades, hace más complejo el proceso de concientización sobre estos dos temas. Finalmente, con base en su amplia trayectoria y liderazgo, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de nuestra universidad para lograr un desarrollo profesional en el contexto político, económico y social en que se encuentra nuestro país? Bueno, no estoy yo para dar consejos, pero sí puedo compartir mis vivencias y lo que yo he aprendido a lo largo de pues ya 53 años de vida profesional. Una de las cosas más importantes es entender que ¿por qué viene uno a la universidad? Y la respuesta más fácil de los chicos es vengo a estudiar, lo cual en cierta parte tiene razón, pero más importante junto con ello es que vienen a un proceso de formarse como seres humanos, formarse como ciudadanos, formarse como profesionistas, y en esa son corresponsables los maestros, los directivos, los vicerrectores, el rector, los alumnos, etc., los padres de familia. Es una etapa de la vida que tiene muchas cosas bellas, pero tiene ciertas obligaciones, que es formarse para la vida que va a tener uno en el futuro. Segunda cosa, sobre todo en los tiempos actuales, el mundo cambia y cambia muy rápidamente. La tecnología, todas las que ustedes conocen, se ha encargado de ello, la globalización, la interconexión entre economías, la orientación de los mercados, etcétera, etcétera. Eso hace que lo que se puede aprender en la universidad tiene ciertas cosas de índole de la profesión, tienen poca vigencia en términos relativos. Lo que siempre tiene vigencia son lo que se llaman habilidades o competencias transversales,
que sirven para hoy y para mañana. ¿Okay? Cosas como saber trabajar en equipo, saber interaccionar con otros seres humanos, cómo utilizar la tecnología que esté de moda para las tareas profesionales, cómo saber resolver problemas, cómo tener un pensamiento crítico, cómo estar convencidos de que las cosas que están bien pueden estar mejor, o las cosas que no están bien pueden mejorarse o deben de corregirse. O sea, toda esa serie de criterios, poder hablar un idioma adicional al nativo, o sea, toda esa serie de cosas van a permanecer, no importa cuánto evolucione la tarea del mercado o las tareas profesionales que uno va a encontrar en la vida profesional. Esta es parte de responsabilidad de la universidad el proporcionar ese tipo de alternativas adicionales a los estudios tradicionales que se llevan a cabo, bien sea uno abogado, bien sea uno historiador, bien sea uno ingeniero, administrador de empresas o lo que sea. Entonces el alumno futuro graduado tiene que entender que la universidad conlleva una responsabilidad, pero la responsabilidad al final del día más importante es del joven mismo, de entender qué es lo que pasa o mientras está estudiando y qué es lo que pasa el día que deja de estudiar, para entender que va a tener que seguir aprendiendo cosas. La famosa frase de aprender para toda la vida es una realidad. A veces la gente dice, ya me quiero graduar porque quiero dejar. La verdad es que la etapa de estudiar va a ser eterna, va a ser permanente. Mientras uno tenga una actividad productiva, va a tener que hacer ajustes y cambios, etcétera, etcétera. O sea, mi experiencia de tantos años atrás es diferente, porque yo me gradué en tiempos donde lo tradicional era hacer una larga carrera en una organización, tratar de escalarla. Y hoy día los jóvenes normalmente deben estar preparados para tener 10, 15, hasta 20 puestos diferentes en sus 40 años de vida profesional que vayan a tener. Y cada uno de esos puestos les va a requerir ajustes, les va a requerir cambios, les va a requerir abandonar ciertas prácticas y adoptar otras. Les va a requerir autoestudio, porque no todas las cosas se pueden enseñar en los salones de clase. Algunas empresas no tienen tiempo ni tienen recursos para capacitar, entonces uno tiene que estar convencido de que va a tener uno que seguir invirtiendo en uno mismo, en los procesos de capacitación por muchos años adelante. Así que mi recomendación es que abran los ojos, vean hacia adelante, sean curiosos y vean cómo está evolucionando. Lean mucho, no solo de la tecnología, que los jóvenes son muy hábiles en ella, sino los usos tecnológicos, los usos prácticos que le está dando la tecnología a la sociedad en el campo de la salud, en el campo de los negocios, en el campo del transporte, en el campo de las comunicaciones y decisiones. O sea, todo ese conjunto de habilidades o competencias o tecnologías están ahí para ser utilizadas, junto con las habilidades verticales y transversales que el joven lleva de la universidad al mundo productivo. Así que hay que divertirse, hay que vivir sanamente, pero no se les olvide que hay que seguir aprendiendo por el resto de sus vidas. Muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, un gusto.